Ya. Bueno, tal como mencionó el capitán, la academia de hoy es sobre el X1 de clave 9 que fue en la empresa Mar Pro Detergentes. Esto está localizado en el Parque Industrial de Concón. El despacho fue el día lunes, 20 horas aproximadamente. El acceso por la rotonda de Concón. En cuanto a las condiciones de tráfico, tránsito y otros, como bien se sabe, bastante tráfico en la rotonda, tráfico moderado en Avenida Concón Reñaca y eso. En general, en el despacho inicial, todos los carros salieron con pocos bomberos, uno o dos bomberos como máximo. En general ha ocurrido últimamente que los carros no salen con mucho personal durante el día. Eh, bueno, el primer despacho fue la unidad UR91, unidad 53, 81 y 102. Ese fue el primer despacho de incendio industrial, que corresponde a cuatro carros, tres carros estructurales y el carro Hazmat. Y el preinforme entregado por la central fue sale humo desde bodegas de detergentes. Por decisión mía, que era que salí en el carro, conociendo el sector, las condiciones que puede tener un incendio industrial y el equipamiento del carro, tomé la decisión de salir en la unidad 83, especialmente por el tema de la escala telescópica, también por la disponibilidad de equipos de cilindro, de equipo ERA y cilindros de repuesto, que como saben la unidad 81 tiene 3 más 3 cilindros y la unidad 83 tiene 5, 8 más sus cilindros de repuesto. Otras consideraciones que en este caso no fue así, podría ser que normalmente, por lo que dicta el despacho de un clave 9, debiese salir la unidad 82, que saldría como estructural. Porque la unidad telescópica sale solo en caso de primera alarma de emergencia industrial, un X1, lo cual, a mi decisión también sabiendo eso, lo que probablemente hubiese ocurrido, yo no puedo saber a priori si es que están disponibles los Charlie. En caso de que una emergencia industrial sea X1, probablemente, o probablemente no, nadie sabe, el 83 podría quedar, como se dice, guardado y que solo hubiese avanzado el 83, o sea, el 81, perdón, por la disponibilidad de Charlie. Mientras que en caso de X1, como ya les dije, avanzan más carros estructurales, la máquina de rescate por el tema del RIT y la máquina telescópica. Bueno, cuando nosotros íbamos camino a la emergencia, más o menos por la altura de Concón Reñaca, MC informa de explosiones y se procedió con X1. Nosotros llegamos al lugar más o menos 5 minutos antes de la tercera alarma. No está registrado exactamente en el Sisgemer porque lógicamente entre tanta cosa, pero nosotros al llegar, unos minutos después se procedió con la tercera alarma. La instrucción de llegar al lugar, al llegar al lugar fue que posicionáramos el carro para realizar el trabajo con la torre de agua como monitor, lo cual siempre es importante que cuando nosotros vamos a un llamado y sabemos que es probable que haya harta carga de fuego, perdón, le preguntemos a quien esté de comandante del incidente si va a necesitar la unidad 83 como torre de agua o no, para ir preparando nosotros también las maniobras que tenemos que hacer. Y en caso de que sea positivo que lo vamos a usar como torre de agua, siempre es bueno solicitar inmediatamente un carro estructural que nos abastezca o en su efecto un carro aljibe. También recordar que cuando está solo el conductor del carro y no hay un operador de escala, se tiene que priorizar o el uso del cuerpo bomba o el uso de la escala. En este caso, lo que nosotros hicimos fue priorizar el uso de la escala y que la unidad 62 nos abasteciera directamente por la entrada trasera, la cual va directo a la escala. Al llegar al lugar, nosotros nos posicionamos en esta, no sé si viene el puntero acá.
nos posicionamos en esta zona, primero en esta parte que está seca, pero acá estaba el portón y el 83 tapaba el ingreso al portón y el J2 quería que todos los carros ingresaran acá adentro de la estructura. Entonces lo que nosotros tuvimos que hacer fue ponernos acá a un costado para ver el tema de la propagación, bajar temperatura, controlar la propagación lógicamente, y el 62 se quedó afuera para abastecernos. En general, en el momento de llegar a la emergencia, era mucho grito, correr, no había claro qué iba a hacer. La única instrucción era, delante de la escala tiren agua y para las otras compañías también, que los carros entraran. Y eso. En ese momento estaba J2 de comandante del incidente y tal como se ve acá, se sentían explosiones desde el interior, se tenía desconocimiento de los productos, sabíamos que era una empresa detergente. A posterior nos indicaron que estaban trabajando con amonio cuaternario, alcohol gel, etcétera. Y eso. Entonces, lo primero que nosotros hicimos al llegar al lugar fue posicionar acá, en este sector, la escala de frente. No entró el carro de cola, sino que entró de frente y junto a la unidad 53 que se posicionó acá al otro costado para también aplicarle espuma a la emergencia, que es lo que se puede ver acá, que inicialmente el 83 había quedado acá en la entrada y luego quedó hacia acá, hacia el lado izquierdo. Está un poco corrido esta imagen. Y el 53 por el costado de la estructura. Lo que se hizo fue que están dos monitores trabajando, el monitor de techo con espuma de 53 y el monitor de la escala. Cristóbal, perdón, la foto anterior comentaste, está corrida, el 83 está corrido, ¿verdad? Sí, sí, se corrió un poco Y la el imagen. 53. El, Ya, el sí. 80 El el 53 también 83 está un poco más estaba. atrás. Es que el 83, capitán, como lo hicimos en conjunto, yo hice esta diapositiva, esa fue la intención inicial del 83, el cual tuvo que ser desplazado para poder dejar el tránsito de los carros y así quedó finalmente en la posición de la imagen siguiente. Ya, perfecto, gracias. Sí, es que era como raro la ubicación. Ya, vale, Sí. gracias. Sí, no, la intención inicial fue esta por el tema de poder ver dos caras, etcétera, pero finalmente quedó acá pegado al lado izquierdo al galpón de la empresa colindante. Bueno, asumo después vamos a ver que fue mejor que quedar a otro lado por el tema de la propagación. Ahí lo Sí, van a ver ustedes. exactamente. De hecho, ahora en la foto que viene, aquí fue donde quedó y bueno, en general, como se puede ver acá en la foto aérea, estaba a esta cierta distancia, más o menos había 6 metros entre los dos galpones, 3 metros, una pandereta y 3 metros más, pero igual la carga calórica era muy alta. De hecho, por radiación se empezó a decolorar el techo de al lado, también por las explosiones que hubo, que fueron más o menos en la mitad del galpón. En un momento se prendió al lado y con la escala, con el monitor se pudo controlar bien y seguir trabajando, pero finalmente fue, entre comillas, un acierto que quedara acá por el tema de poder proteger la propagación. También se realizó un trabajo posteriormente con la escala a través del portón. Es decir, se bajó la escala a un ángulo negativo y se le pegaba como hacia arriba, por así decirlo, acá a través del portón. ¿Te puedo hacer una consulta, Chris? Sí, teniente. Cuando mencionas que fue un acierto, es porque inicialmente la instrucción era colocarlo en la imagen, en relación a la imagen que habían mostrado antes, ¿o no? Sí, efectivamente. Y el hecho de que haya quedado ahí fue netamente fortuito, simplemente para dejar pasar los carros hacia el otro lado. Inicialmente nosotros nos íbamos a poner acá donde se ve en esta imagen el carro que está acá a la izquierda. ¿Ya? Hay un techo ahí, no sé si se nota mucho. Sí, Acá, sí. que fue una estructura que estaba como pegada al galpón grande. Ya. O Después, Bueno, lo que yo sea, creo que nosotros cuando ya, se refiere después al el techo J2 nos pidió ponernos acá de frente a la estructura, ya. en esta zona cuadrada donde justamente se ve parado que está el comandante de frente, y ahí íbamos a empezar a desplegar las patas del carro, y nos dijo que lo moviéramos hacia un costado, que es donde está finalmente, por el tema de que él quería dejar desplegar, o sea, quería que los carros entraran
y nos pidió que corriéramos el carro hacia un costado. Ya. Y como se ve en la foto anterior, todo acá mi- hay bastante desplayo como para que entren carros. Entonces lo que nosotros hicimos para que los carros pudiesen pasar hacia acá fue corrernos y quedarnos pegados acá al costado. Esa fue porque netamente instrucción de J2. en la imagen al menos se ve que la propagación está más cargada hacia la cara delta. Y, Sí. y claro, inicialmente me dio la sensación de que el carro lo pusieron ahí netamente para evitar esa propagación, pero claro, fue algo fortuito, como dice, y afortunadamente fue un acierto. Sí, porque precisamente el lugar de las explosiones que se puede ver acá en el techo es esta zona de acá, que es justo la que quedó más rota del techo, por así decirlo, que también de hecho se rompió por el costado y que salían explosiones hacia arriba y hacia el costado, que no me recuerdo si lo puse en la presentación, pero se los puedo mostrar posteriormente. No sé, yo lo puse. La pandereta quedó rota por el tema de las explosiones acá al costado, a esta altura, que es más o menos en la mitad de la estructura. Ahí es importante porque como obviamente los que no fueron, como en el caso 8.1 o al principio, que al principio el galpón estaba completamente cerrado, entonces cuando tú llegaste no tenías cómo saber que iba a haber propagación para allá. O se veía algo no, exactamente, en el momento inicial nosotros no teníamos cómo saber, solo salían pequeñas cantidades de humo por alguno de estos hoyos, porque que son como tragaluces al final, que son plásticos, pero no, el galpón estaba completamente cerrado, el portón cerrado, y solo sabía que salía un poco de humo. Nosotros al llegar no sabía claramente hacia dónde era la propagación, y más aún desde el piso. Luego cuando pudimos levantar la escala y ver desde más arriba, ahí nos pudimos dar cuenta que efectivamente la parte era más hacia este lado. Pero inicialmente ni buena siquiera aclaración podríamos haber esa. considerado que la propagación era hasta este lado, porque el fuego salía hacia arriba, no era que saliera hacia un costado. Buena aclaración, porque como dice el capitán, los que llegamos más tarde o los que no estuvieron, si vemos la foto donde estaba prendido, nos da la sensación de que quizá el galpón estaba abierto desde un comienzo. No. y que se pudieron haber enfrentado con ese fuego. Bien, buena Sí, aclaración. también una aclaración, por la imagen la del carro, por favor. Ahí ya se puede ver un poco la cantidad de luz que había allá por la hora de la tarde-noche, en donde claramente el 360 te lo daba directamente un poco, se podría decir, la luminidad del fuego, pero al avanzar hacia el sector trasero del galpón, que se ve en la imagen que está más desde arriba, Chris, en la parte posterior, que es decir, abajo de esta imagen, estaba lleno de tambores. Entonces, para quien caminaba de noche, veía una cantidad de tambores que no sabía si estaban vacíos, si tenían contenido, si estaban con algún producto que podía ser riesgoso. Entonces, dicho eso, los carros que ingresaron hacia la parte posterior, después los sacaron, porque finalmente no se sabía si había un potencial riesgo también atrás, y el carro no tenía otra salida ni otra forma de evacuar en el caso de que hubiese tenido que hacerlo. Entonces, de hecho, cuando se corrió el 83 y ya se estableció en ese punto para hacer torre de agua, los carros que ingresaron terminaron saliendo. Y de hecho no quedaron en esas posiciones donde está ahora en este momento el 53, dado que no se sabía qué es lo que había en la parte posterior del galpón. Oye, preguntas, ¿se hizo una evaluación de las industrias aledañas, que es lo que tenían? Que yo sepa, al menos no se hizo. Que yo sepa tampoco. De hecho, hay una imagen después que sigue, que está desde más lejos el entorno. Sí. Bueno. El puesto de comando, la comandancia en ese momento, cuando ya se estableció todo, sí, tenía incluso, creo que a los dueños de los otros galpones, toda la gente ahí alrededor. Había esa información, no nos llegó a los carros como tal, pero el cuerpo como cuerpo lo tenía. Un paréntesis para mostrarle lo que comentaba Gonzalo sobre la zona posterior, que no la pusimos en la presentación, pero esta era la vista posterior, todos estos bidones que habían. Acá se puede ver también un poco la distancia que había con el galpón colindante. Eso.
Voy a volver a Ahora, compartir. sin ir más lejos, después cuando ya una vez que se hizo ingreso cuando detuvieron un poco las explosiones y todo eso, y ya se pudo ingresar al galpón, con la cámara termal había tambores que marcaban 90 grados de temperatura. Entonces, si no sabía qué era el contenido de ese tambor, podía ser potencialmente un riesgo de que explotase. Entonces, la verdad es que fue en ese sentido fue bien complejo identificar qué materiales había dentro del galpón. Había materiales incluso que reaccionaban con agua. Nosotros empezamos a tirar agua y empezaban a crepitar y empezaban a hacer mini explosiones. Entonces, eso fue bien complejo. Esta es la zona específicamente donde se veía el tema de las explosiones, que se puede ver acá que explotaba hacia el costado y también hacia arriba, que fue la parte que más se ventiló, por así decirlo, porque todas las otras partes fueron la ventilación producto que tenía De los de. tragaluz. Sí, y les quiero mostrar también el tema de la pandereta que se rompió. ¿Está en la No sé si presentación, ahí se ve, Chris? pero fue justo el pedazo de pandereta al frente de ese lugar, y acá se puede ver la estructura uy, perdón, que se quemó, o sea que en un momento se encendió, pero no pasó a mayores, sino que fue más bien por el tema de la explosión y la radiación, que fue esta zona de acá. Pero no fue más que, por así decirlo, un susto de que se nos fuese a prender en la estructura colindante. Oye, Cris, perdón, ¿podéis volver un segundo a esa foto? Que acá no tengo dónde escribir, lamentablemente, Sí, y obvio. normalmente yo escribo y al final comento, pero como acá estoy arriba del carro, esa foto, ¿podía hacer un poquito de zoom y que se vea todo el techo? Solo el techo. O parte. Ya, ahí está bien. Un detalle importante, ahí está perfecto. Ya, un detalle importante con respecto al techo, si se fijan, recién lo mencionó Gonzalo, ahí están, obviamente, naturalmente, se nota que son tragaluces todas esas líneas ahí, que eran la parte más plástica que con el calor se quemaron y se hicieron ventilaciones naturales. Ahí está la explosión, pero es importante para el que está arriba de la escala, en lo posible, si tiene buena visión, evaluar un poco los techos. Si se fijan, a la derecha abajo no hay ni un tragaluz. En la esquina alfa, delta, por decirlo de cierta forma, no hay ni un tragaluz. Ya, no sé si lo van a tocar eso en la presentación, me confirman, si no, para no seguir con el tema. No, no, yo No, creo que ya, gracias. Entonces, es importante esa información, porque, por ejemplo, nosotros en un principio, el portón que se ve abajo a la derecha, que era el principal, por donde se trabajó principalmente de las primeras 2 horas, uno entrando a la izquierda, habían productos, habían mil cosas, pero a la derecha había una especie de bodega más cerrada, de oficinas incluso, con 2 pisos. Era el único lugar que tenía como 2 pisos con oficinas. Entonces, el techo nos puede, leer el techo, por decirlo de esta forma, nos puede decir algo. Esa parte no es igual al resto del galpón, por algo, ¿ya? Por algún motivo. Entonces es importante, y si eso lo mezclamos con la información que está abajo, nosotros en un momento tiramos agua en esa zona y obviamente jamás hubiese entrado el agua. Miren cómo está el techo, ¿ya? Es un poco como un comentario, como tratar de leer de esta forma los techos y entender que todo lo que tuve en Tragaluz, que es prácticamente el 75% del galpón, era bodega, y como bien decían, con miles de productos. Pero esa zona particular, no sé si el segundo piso era porque estaba completamente destruido, pero no sé si eran oficinas o bodegas menores de materiales no tan químicos, por decirlo así. Eso. Sí, efectivamente, bueno, también cuando ya ha pasado los primeros minutos, yo que estaba arriba en la escala, cuando ya empezó a salir fuego, le pegaba con el monitor por alguno de estos tragaluz, pues salía por varios, y bajaba la carga en uno, pero me movía al siguiente para seguir apagando y se volvía a prender. Entonces finalmente era nada lo que estaba haciendo con la escala porque no estaba siendo efectivo y realmente controlando la emergencia, perdón, compartir mismo. El que tengo que sí, compartir. hay un tema también que la información que proveyeron directamente los dueños del recinto tampoco fue como muy clara en qué es lo que había. Dijeron hay de todo. Entonces, habían autos, había un camioncito 3/4 que estaba cargado completo con productos químicos y que después finalmente se podría decir, era como una antorcha, porque finalmente le tiraba agua y tenía tanto combustible dentro del camión que no bajaba nunca la temperatura. Y había tambores que aún no reventaban. Entonces también eso fue súper como determinante para saber en qué momento se entraba o no se entraba al galpón. Indistintamente que a lo mejor el resto del galpón ya estaba un poco más baja la temperatura. Efectivamente.
Bueno, continuando un poco con el estado de la emergencia, cuando ya se procedió con tercera alarma, empezaron a llegar más recursos, también se informó de 3 aljibes de municipales o de Val, no me acuerdo. No sé si en algún momento también se consideró la cercanía al río Concagua y el cómo iba evolucionando la emergencia, porque finalmente el problema que nosotros siempre tenemos con el 83 es el tema del abastecimiento y el acceso al agua. Posteriormente ahí hay un cálculo más o menos de cuántos litros de agua teníamos, cuántos carros habían para tener una, una mayor Una estimación. cercanía con eso, pero son temas a tener en cuenta. Ya que nosotros conocemos que salimos al parque industrial, ya no necesariamente vamos al parque industrial solamente en el Salto, tenemos esta acá que tiene hartos galpones y hartas cosas de este tipo, entonces son cosas a considerar. También en cómo vamos a realizar el abastecimiento, porque finalmente los que pueden haber ido a la emergencia se dieron cuenta que afuera era finalmente un taco de carro, que no era efectivo en cuanto al movimiento de los carros. El 81 se tuvo que ir a abastecer a un grifo prácticamente en la rotonda Concón, entonces esos son temas a tener en cuenta. Acá lo que les comentaba un poco, por ejemplo, tenemos el galpón donde fue el incendio, pero tenemos muchas otras empresas. Acá al frente tenemos camiones de Copec, acá se ve que hay camiones también que pueden ser relacionados a algún producto químico también, o gas, no sé la verdad. Tenemos diferentes empresas con las que podemos tener escenarios similares, más complejos, no lo sabemos. Entonces ya es una zona que tenemos que empezar a conocer. Sí, junto con eso, si vuelvo a la imagen anterior, hay una imagen que es incluso un poco más alta, porque no es necesario mostrar para lo que quiero decir. El galpón en el que se trabajó, que no fue un galpón grande considerando el resto de galpones que había en el sector. Entonces, pudo haber sido esta misma situación en un galpón mucho más grande, en donde no se había conocimiento de qué había dentro y por ende claramente la carga de calor o de explosiones también pudo ser más grande. De hecho, se ve que es uno de los galpones, entre comillas, chicos comparados con el resto. Entonces, como dice Cristóbal, es súper importante empezar a conocer este sector y qué es lo que hay dentro. Respecto al abastecimiento, la verdad es que fue bien, a ver, intermitente el tema del agua. Hubo momentos en los que hubo una fluidez en cuanto a la cantidad de litros que recibía el 83. Recordar que, como lo dijo Cristóbal, el carro fue abastecido directamente por la toma trasera que va directo a la escala. El 62, la verdad es que si bien puede bajar 3.200 litros en su capacidad máxima aspirando, no era el caso y estaba mandando, no sé, por una tira de 70. Entonces, si hubiese hecho un abastecimiento en paralelo, hubiese sido quizás también un poco más efectivo. Pero como no había mucha agua, de hecho acá se ve que las 3 piscinas que generó el cuerpo con los 3 aljibes, estaba abastecido por un convoy que según entiendo, porque me lo comentó el 83, tenía 26 tiras de extensión. O sea, había un grifo que no fue probado previamente y armaron 26 tiras hasta el primer carro, que son cosas que, bueno, es necesario tener 26 tiras si habían carros como para ir levantando, pero que además tampoco tenía la cantidad de agua suficiente como para haber generado quizás esa gestión. Quizás era más fácil dejar un carro puesto al lado y se iba a llenar antes de que llegaran las 26 tiras a la piscina. Estaban los aljibes de ENAP, que eran 3, pero se estaban moviendo y se demoraban, la verdad es que bastante en cargar con agua. Iban a la refinería y volvían. Acá en este esquema se ve que está el 83 efectivamente siendo abastecido por el 62, quien a su vez recibía agua del 32 que aspiraba a las piscinas y eventualmente algunos carros de ENAP, o sea, aljibes de ENAP. El 32 también levantaba agua hacia el 53, que por momentos ingresaba para ser armadas con monitores de piso y espuma, que se fue intentando hacer un par de veces, pero la radiación aún era muy alta. Y el 21 que se posicionó delante del 62 y generó una armada gigante para poder abarcar la parte trasera de la estructura, la cual, si bien no tenía mucha carga calórica, tenía mucha carga de combustible, entonces también era un riesgo eventual seguramente que se hubiese propagado hacia allá.
La propagación del edificio, del incendio, tendió a ir hacia el 83, se podría decir gráficamente. Fue desde la mitad del galpón hacia adelante la parte más dañada. Pero siempre fue una opción el haber apagado por atrás, pero la verdad es que era bien complejo. Un paréntesis ahí, cuando se dio que la propagación era, o sea, la radiación, perdón, era bastante hacia el 83, también se puso una armada de protección desde el 83 en caso de alguna explosión o que subiera mucho la temperatura hacia el 83 también para protegerlo, que también es un aspecto a considerar en estos incendios con una mayor carga y donde el 83 probablemente siempre va a tener que estar ahí metido adentro, cercano a la estructura por el tema del trabajo que realiza. Eso no va a pasar. Sí, de hecho, a ver, hablando un poco figurativamente, la escala telescópica no debe haber llegado más allá de 5 metros o 6 metros, considerando la línea del galpón. O sea, la verdad es que esto estaba casi al tope llegando al galpón, claramente por la distancia que tenía que tener del fuego, y además que el carro tuvo que quedar de manera frontal. Entonces hay esos metros también que se pierden. Pero al levantar la escala claramente nos da un ángulo un poco de mejor de trabajo de la parte superior, dado el ángulo que genera el pitón. Pero quizás en esa misma posición de cola hubiésemos ganado unos metros considerables para llegar a la parte más mediana, sobre el 7 galpón. Oigan, una pregunta. ¿Sí? ¿Y por qué quedó de frente? Por instrucción del J2. ¿Y qué se buscaba con eso? No, que quería simplemente tirar agua rápido, que inicialmente Que el se carro no metieran iba a quedar rápido, en ¿no? esa posición, iba a quedar como pasado hacia la esquina. Mira, te voy a compartir Sí, sí, eso otra foto yo para lo vi. explicártelo de mejor forma. Esta. Ahora, yo, JI, Esta es la posición en que personalmente, quedó el carro. Si se ve ahí el monitor que finalmente trabajó acá hacia la propagación. Inicialmente el carro iba a entrar de frente para quedar en esta esquina, acá. Ajá. Sí, sí, Porque, eso ya lo habéis dicho, sí. porque efectivamente el humo salía de acá y acá, como vimos antes, había como una línea de, no sé si oficinas, bodegas, pero que eso no se quemó y tampoco se veía que estuviese tanto riesgo acá. El humo, como bien decíamos, no sabíamos que la propagación era hacia acá, pero el humo salía por este lado del galpón. Entonces, finalmente fue la decisión de J2 que el carro quedara ahí. Ujú. ahora de manera de opinión muy Oye, personal, el JO inicialmente también estaba bien exaltado, entonces también no conocía también quizás las mejores prestaciones del carro o cuál era la mejor posición para el carro, y eso también determinó quizás un mal posicionamiento en cuanto a la orden que él dio de dónde quedara. oye, una consulta. Estas imágenes aéreas son de los drones del cuerpo, ¿cierto? Sí, de los drones del Sí. cuerpo. Está, Esta es la carga calórica que se podía ver. esa retroalimentación les llegaba de manera rápida Eh, para Ese es hacer un trabajo más efectivo, por ejemplo. efectivamente un tema que vamos a tocar posteriormente porque la respuesta inmediata es no. Nunca, por ejemplo, hace un año tuvimos la academia donde en Casa Italia se trabajó en conjunto y también hicimos un análisis del X1 donde se destacó que los drones eran un muy buen aporte para el tema del 83, pero en este caso esta emergencia no ocurrió de la misma manera. Sí se Hay un tenían tema, cámaras termales, pero tal vez el dron puede entregar una imagen diferente o incluso más general sobre... hay que hacer una acotación porque lo que dice Chris es verdad, no en un 100%, porque llegó F9 Valenzuela con el dron a mostrarnos la imagen, que fue esa vez que trabajamos por el costado en diagonal, ¿se acuerdan? Por arriba del árbol. ¿Ya? Ya, ese trabajo de que el carro tirara en agua en diagonal particular, pero eso fue mucho rato después o sea, yo diría, no sé, una hora y media o más desde que llegó el carro, fue producto de que el dron nos mostró que ahí había temperatura y efectivamente cuando le pegaron en diagonal bajó ese foco y después desapareció el dron. Pero fueron cuestiones de minutos. Yo creo que el aporte del dron fueron, no sé, 5 minutos con suerte. Pero como bien dice Cristóbal, debió haber estado un poco más cercano a nosotros y más trabajando en conjunto. Pero fue muy poco rato.
De hecho, se habló en algún momento, no sé si fue después del incendio de la Casa Italia, pero era que ojalá hubiese en cierta forma, un enlace entre el operador de la torre, el operador de la escala o del monitor como tal, con el de los drones, porque finalmente también el del dron dice necesito llegar a tal punto, pero el de la escala sabe hasta dónde puede llegar o no. Entonces también es un punto a considerar, el que de repente pueden dar una instrucción de llegar a un punto en el que la escala no tiene la capacidad de llegar, o que finalmente el monitor también, que tiene un movimiento entre comillas limitado, tampoco va a ser efectivo. Bueno, en la diapositiva siguiente se analiza un poco qué es lo que llegó en cuanto a cantidad de agua. Llegaron los aljibes de NAP que tenían entre 10.000 y 15.000 litros, además del 32 que estaba ahí abasteciendo en la piscina. Las 3 piscinas de 8.000 litros del cuerpo, y había un convoy que se desconocía la cantidad de carros, porque la verdad es que el 83 vio esta armada kilométrica de 26 o algo tira, pero sin ningún carro entre medio. Más los carros estructurales que fueron llegando, y bueno, y el 53 estaba fuera porque él también recibía agua. La verdad es que los carros tenían un desfase más o menos de 6, 7 minutos en llegar con las piscinas, perdón, con el agua a las piscinas. Y esto es una información que me dio 83. La verdad es que él estuvo viendo el tema del abastecimiento y me decía que por momentos las piscinas se rebalsaban y por momentos las piscinas estaban secas. Entonces que también había una mala coordinación en cuanto a la gestión del abastecimiento, indistintamente de quién hubiese estado a cargo, en cuanto a ir proporcionando en cierta forma esta cantidad de agua. O sea, es absurdo que en un momento rebalsemos las piscinas y después, minutos después, estemos sin agua. Entonces, esto es como un análisis general. Efectivamente, no había grifos en el sector. Los grifos que habían eran muy bajos, considerando que Esval está a metros, pero hay una pelea, lo supe después, en ese sector, en donde Esval no quiere proporcionar agua potable a ese sector. Pero bueno, efectivamente el tema del agua fue considerable. El 83 estuvo muy lejos de su capacidad máxima durante todo el llamado, considerando además que recibía la cantidad de agua que le daba una tira de 70. O sea, no es más que eso. No sé si alguien quiere comentar algo respecto al abastecimiento. De hecho, ahí en esa foto se ve el chorro que por minutos teníamos. Gonzalo, sí, a ver si pueden poner la imagen aérea del sector. Ya, dame un minutito, deja buscarlo. Está como 3 tomas más atrás. Nosotros, cuando llegamos con el 81, que inicialmente se nos solicitó llegar a levantar presión, simplemente después descargamos en las piscinas nomás. Y claro, la armada que están comentando ustedes venía desde de mano izquierda. Chris, no sé si puedes señalar, a mano izquierda hay un galpón grande y hay una calle ahí, un poquito más al fondo. Por ahí está, desde por ahí partía la armada y recorría todo el sector de manera, o sea, por la calle principal, y después hacia el galpón. Y no habían carros entre medio, no había un convoy como tal. Entonces, claro, eran casi 26 tiras que estaban ahí sin hacer nada. Como comentan, claro, todos los carros llegaban, botaban en las piscinas quedaban un poquito rebalsadas, y después nos íbamos a tratar de todos llenar en un mismo sector, que era a altura la rotonda. Entonces, entre que nos demoramos demasiado y volvíamos, claramente ya se perdía el agua de las piscinas. Entonces, hay un tema que se tiene que analizar ahí nuevamente de cuerpo, en relación al abastecimiento, como mencionas tú también, el cómo abastecer al 83, que como fue abastecido fue insuficiente. Y bueno, también, y lo que hemos ido haciendo no solamente con la parte de rescate con las otras compañías, también vamos a tener que seguir nosotros haciendo una especie de capacitación al cuerpo de qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos, a las compañías que están más cercanas. Eso. Sí. Sí, yo personalmente, en un momento me tocó no me acuerdo qué oficial de la sexta fue, no sé si me acuerdo si fue el 6-2. Me pregunta cuánto estaba desalojando el 83 por la torre.
Y yo le digo lo que le voy a estar dando el 62 por una línea 70. Y me dijo, deben ser como 3.000 litros. Entonces, eso uno tiene idea de cuánto desaloja una línea 70. La verdad es que si hubiese sido una armada en paralelo, podríamos haber estado llegando a los 3.000 litros, pero tampoco. Entonces, es un tema que efectivamente se sabe que el cuerpo tiene ahí con el tema del agua o respecto a la hidráulica. Ahora, si es un punto tan complejo en cierta forma, considerando que esto nos sirve de aquí en adelante para analizar de que todo ese sector tiene poca agua y además hay pocos grifos, entiendo, y aquí puedo que me equivoque, capitán, un poco más allá aparte de la jurisdicción Quillota, o sea, se podría quizás pedir aljibes a Quillota o no sé, a Quintero, que quedan para ese lado, se podría decir, de la ciudad, pero aljibes, no directamente carros estructurales, porque finalmente es un tema, claramente, el agua en ese sector y el día de mañana puede haber otro galpón y va a ser más complejo quizás. Complementando a Gonzalo también, y esto también a modo de opinión mía, finalmente si sacamos un cálculo a la rabia, acá tenemos información de que llegaron 2 aljibes, en Seisquemera parecía que llegaron 3, pero calculando 2 tenemos 25.000 litros, más los 3 aljibes del cuerpo son 24.000 litros más, tenemos casi 50.000 litros de agua, y considerando que llegaron como 20 carros más o menos del cuerpo, 15, pero calculando un cálculo básico de que 10 carros que tengan cada uno 2.000 litros, estaríamos llegando cerca de los 70.000 litros. Entonces, también es importante que nosotros, como compañía y como cuerpo, veamos cómo estamos usando el agua, porque estamos reclamando que tenemos poca agua, pero también quizá tratar de ordenar esa agua. En este caso, el J1 estaba a cargo de la emergencia, J2 estaba a cargo de la operación y J3 estaba a cargo del abastecimiento, y según lo que comentó el 8.3, por ejemplo, el J3 tenía, no sé, 103, 73, por poner X carro, y uno de los aljibes de NAP llegan a abastecer al sistema del 83, 62, etcétera. Y el otro, no sé, a las piscinas para el 53 y el 21. Pero de repente también pasaba entre que llegaba el J2, el J1, no, este carro mándemelo para allá, y al final realizaron un quiebre en el sistema de abastecimiento que estaba ya ordenado por el J3. Entonces, bueno, ahí eso es algo totalmente superior a nosotros, ya algo al mando, pero también que debemos trabajar agua como recurso inicial teníamos, entonces, más allá de ver también como los problemas de agua, tenemos que buscar cuál es la solución o dónde están esas pequeñas grietas que crean problemas en la cantidad de agua que tenemos, que estamos usando, y por qué nos estamos quedando sin agua. Sumado también a que lo que decía Gonzalo, que nosotros tiremos 2.000 litros con el monitor del 83, siendo que su capacidad es mucho mayor. Yo en un momento también pregunté por qué no lo abastecemos en paralelo, y la respuesta era porque el agua disponible o con lo que nos estaban abasteciendo no daba. Nomás si con una tira de 70 nos estábamos quedando sin agua, con 2 iba a ser peor, pero también tal vez ese chorro con mayor cantidad de agua, de mejor calidad, también puede ser que ayudara a controlar las llamas de mejor forma, el fuego de mejor forma. Bueno, Eh, en esa imagen anterior. Disculpa. Espera un segundo, que Gonzalo me pseudo. Espera un segundo. Bueno, ahí se ve el chorro deficiente que por momentos pasaba porque no había agua. Viendo aún que la carga calórica completamente está activa, o sea. Disculpa, que tuvimos un problema acá técnico. Oye, 3 puntitos cortos con respecto a lo que recién dijeron, y un poco voy a partir por lo que comentó Gonzalo. No está equivocado, en realidad esos sectores son cercanos a otros cuerpos bomberos, como cualquier parte de la ciudad en realidad, así que se podría pedir apoyo, no hay tema. Desconozco por qué se hizo, a lo mejor no lo estimaron necesario. Podría venir hasta Valparaíso, si tiene energía disponible. En realidad, recuerden que son recursos disponibles en otros cuerpos de bomberos, y bienvenido sea, y concuerdo contigo. O sea, estar pidiendo carros para este llamado no es necesario, sino que pedir carros, me refiero a estructurales, sino que aljibe. Así que en ese sentido, siempre que se pueda estar disponible el apoyo de los cuerpos, bienvenido sea. Ahora depende del mando, así que ahí lo quedamos un poco fuera nosotros. Lo otro, con respecto a los cálculos,
siempre es bueno hacer esos cálculos. Ese número de los 70.000, de los 50.000 es re interesante y ayuda para poder trabajar en mejorar obviamente el abastecimiento, pero recuerden que que los carros no llegan todos juntos, ¿cachai? O sea, los 70.000 litros no estaban disponibles, se fueron dando disponibles, y les puedo decir que creo que, no sé, como a la hora y media recién estaban disponibles esos 70.000 litros, entre comillas, siendo que igual habían carros que estaban vacíos prácticamente después de ese rato. Pero si ustedes me dicen, y les creo, porque en definitiva es lo que se vio, que habían en aljibe 50.000 litros y estábamos tirando con una tira de 70 que tira más o menos 2.000 litros como su máximo, tendríamos, no sé, si no me equivoco, 25 minutos de agua, ¿ya? Más o menos entre que va un carro y vuelve, va un carro y vuelve, va un carro y vuelve. Si se hace bien ese trabajo, no, prácticamente no hay problema con un monitor de 2000. Recuerden que el monitor del 83 es automático y va a tirar el agua que le llegue, ¿ya? O sea, tiene esa gran ventaja. Entonces, y cuando lo armamos con una línea 70, perdón, por atrás, su máximo es 2000, y cuando lo armamos con dos líneas 70 por atrás, su máximo es 4000, números redondos. Y desde el cuerpo bomba puede llegar directo, puede llegar a su máximo que es 4007, ¿ya? Pero como dice Gonzalo y Cristóbal, efectivamente, y se comentó al final en la reunión de los mandos al final, el abastecimiento fue caótico. Lo único que yo rescato, y lo dije en la reunión de compañeros otro día, lo único que rescato es que el único carro que tiró más agua o que estuvo constantemente tirando agua, independiente que nos quedamos sin agua, fue el 83, porque fue la instrucción priorizar el 83. Y creo que es de las pocas veces, o la primera, que ocurre eso. Y eso, por lo menos para nosotros y para el cuerpo, es un avance. Ahora, esperemos que se repita, porque efectivamente, como dice Cristóbal y Gonzalo, si hubiésemos priorizado bien el abastecimiento del carro, el trabajo hubiese sido mucho mejor, tirándole a lo mejor una línea en paralelo, más agua y pegándole más fuerte. Eso. Entiendo que no se trabajó en ningún momento con monitor de piso. Se intentó, Sí, la 5 minutos. La quinta y la sexta armaron monitores de piso, la quinta armó uno con espuma, de hecho, y se acercaron al sector que en esta imagen se ve, se podría decir, en el portón izquierdo, y desde ahí puede impactar hacia la derecha del galpón, a pesar de que el lado izquierdo era donde estaban estos productos que reaccionaban con agua. Pero se posicionaron en ese sector, tiraron agua hacia adentro, pero la radiación, era muy alta, efectivamente, y finalmente no era eficiente, entonces los tiraron para atrás y duraron, la verdad es que bien poco. Ahora, la imagen... Gonzalo, espera, voy a mostrar los videos para los que no fueron vean más o menos la cantidad de carga calórica que había. Estos son dos videos, bueno, de las explosiones, de cómo estaba la carga calórica. Este video es bien bueno. Sí, sí. Ahí se ve la escala de hecho tirando agua, para que haya una proporción como de la altura de... Esto debe haber sido más o menos una hora desde que llegamos al lugar, porque inmediatamente no estaban estas explosiones, 40 minutos, más o menos. Y el otro video, que es un poco más claro. Por eso No estás también sin audio el porque... tema de las explosiones fue que todo el trabajo fue puramente defensivo. Eso era. Sí, ahora yo también un poco, no sé, a JI que es operador, o los demás también, si el carro, esto ya es como tomando de repente cosas que circunstancialmente se dieron y pudieron ser favorables. Si el carro hubiese estado de cola y quizás la escala hubiese estado desplegada, quizás desde un poco más vertical desde arriba del galpón tirando agua, y ocurre una de esas explosiones, probablemente se hubiese tenido un daño, la verdad es que bastante grande, porque la radiación de esas explosiones eran muy fuertes. De hecho, en un momento lo comentamos con el capitán, así como que ganas de estar grabando, porque era impresionante la cantidad de explosiones que habían. Ahora, la posición en la que quedó el carro favoreció a que no hubiese un daño mayor, dado que permitió cierta distancia constantemente de estas explosiones y esta radiación. El punto que toca Gonzalo es súper importante, y no un tema netamente de los operadores. Recuerden que los operadores, más encima en estas condiciones, la visión del operador como tal no siempre es la mejor. Así que ténganlo presente, que nunca, en ni un incendio, cuando está prendido, la punta de la escala debe estar sobre el techo. ¿Ya? Que gráficamente estoy explicando. ¿Ya? Siempre tiene que estar acostado, por lo mismo, principalmente cuando son galpones y cosas así, por las explosiones, o por inicio súbito del humo. Recuerden que el humo
lleva combustible y se prenden, las mismas explosiones se pueden ver en una parte y de repente ni siquiera en los galpones. Entonces, el comentario que haces es súper bueno porque metámonos todo en la cabeza, porque muchas veces el que está en la escala es el que va a guiar al operador, eso está súper claro. Entonces, suba para adelante, para atrás, para adelante, para un lado, para arriba, para abajo. Entonces, eso es súper importante, que la persona que está arriba, primero, se sienta seguro y segundo, sepa que no puede llegar al nivel de la estructura. El agua la debe tirar en diagonal desde alguna zona, ¿ya? Eso por un tema de seguridad. Sí, respecto, bueno, finalmente esto es una apreciación que va enfocada a una mirada global y a la información, porque, por ejemplo, estaban los 3 comandantes, entiendo que llegó el gobernador, estaba el superintendente, había hartos capitanes. Entonces, definir las tácticas y los objetivos en este caso, o sea, en algún momento yo no sé si les llegó la información, por dar un ejemplo, del listado de productos químicos que habían dentro, para ver cómo se iba a trabajar después de que se bajara la carga calórica. En un momento el capitán mencionó, quizás todos estos fluidos que estaban saliendo ya del galpón por inundarlo, podían ser inflamables y en un momento se podría haber inflamado todo el agua que estaba alrededor de nosotros. O sea, la verdad es que los objetivos, por lo menos, si bien eran claramente bajar temperatura y controlar el incendio, era súper complejo definir qué tácticas habían, dado que no se sabía qué había adentro. Eso lo veo yo, Cristóbal, desde manera bombero llegando al incendio, ¿ya? Claramente, si el puesto de comando tuvo mayor información, las tácticas tienen que irse moviendo en base a eso. Respecto a la cantidad de carros y tipos, efectivamente los recursos fueron llegando. Era un sector distante de Viña, la rotonda es un sector que es complejo en cuanto al tránsito, distinto de donde se llegue. Entonces, finalmente, eran cosas que iban a ir limitando la velocidad de estos recursos. Una vez claramente con el fin de las explosiones, ya se pudo ir evaluando el ingreso al galpón, y una vez que también claramente la carga calórica bajó. Yo desconozco de productos químicos, pero en un momento uno miraba hacia dentro del galpón y había fuego verde, había fuego azul, había fuego de todos colores, entonces uno no sabía que se estaba quemando dentro, y eso la verdad es que igual es un poco, se podría decir, impactante, porque no sabía que te estás enfrentando, ya no es como un fuego común que uno ve. Dale, Cris. Está bueno, son imágenes, no sé si Gonzalo quería Sí, comentar, ¿no? acá es básicamente cómo quedó el galpón claramente el día siguiente, considerando que la proyectamos por nuestra derecha en la posición de la escala. Casualmente, el punto que mencionó el capitán, que no tenía los tragaluces, que claramente por algún motivo no lo tenía, era el punto al que teníamos mejor acceso con agua, o sea, desde arriba, y nos impedía bastante el poder entrar al galpón. Se lograba llegar al punto donde está derribado, que es acá, se lograba llegar con el agua en los momentos que teníamos mejor cantidad de caudal, pero no era constante, y por lo general el trabajo fue desde la mitad del galpón hacia adelante, ¿ya? Ahí, como dijo Cristóbal hace un rato, hay una explosión bastante grande en la mitad del galpón. Quizá, esto lo menciono de manera desde el desconocimiento, podría decir, por justificar si es que la embarro. En un momento se podría haber reposicionado el carro en la esquina de la cara Bravo y Charlie, y haber tenido una mejor posición hacia el sector de la parte posterior del galpón. De hecho, se ve ese sector está seco, es la parte menos dañada del galpón, y se podría haber reubicado el carro y quizás perder 3-4 minutos en mover el carro, pero haber tenido un trabajo más eficiente hacia ese sector. Desconozco si se hizo o no se hizo, si se evaluó o no se evaluó. Qué bueno que lo dijiste, Gonzalo, porque se hizo, se evaluó, fuimos con 8-2 atrás, nos dimos antes de que se hiciera la armada para atrás todo, nos dimos no un 360, porque no pudimos pasar por el lado de la bandereta por lo peligroso de esa zona, obviamente. Hicimos un recorrido completo por alrededor, llegamos hasta la parte de atrás y vimos ese espacio gigante y le dijimos al mando, y el mando dijo que no, porque iban a hacer esa armada que al final terminaban haciendo, ¿no? Pero se evaluó en su momento, porque claramente ahí había mucho más espacio y más fácil de maniobrar también. Sí, ahora yo opinándolo, todo ese adosamiento que hay del galpón, se ve en este caso hacia la parte de arriba, hubiese sido bodegas con productos químicos y hubiese sido otro el escenario. Claramente al llegar y ver todo esto cerrado, porque el galpón estaba hermético, etcétera, no se sabía que había. Entonces, si hubiese sido algo, hubiese sido más riesgoso aún meter los carros para allá. Pero ya avanzada la emergencia, se pudo haber evaluado. Y esas reevaluaciones
Claramente nosotros que estábamos ahí en la punta o trabajando en la escala, no nos llegaban, pero es bueno ir teniendo claros que se pueden ir haciendo y se debe ir reevaluando la emergencia. De hecho, dos imágenes más. Se evaluó, pero se evaluó ponerse en el sitio al lado, ¿no? En esa industria. Porque por atrás quizás podían llegar también. Desconozco personalmente. No, mono. Lo único que se evaluó con respecto al sitio de al lado es que le pedimos al puesto comando que evaluara meter una armada por allá. No sabíamos el acceso para el carro y el carro ya estaba en realidad, sacar el 83 de donde estaba una vez ya instalado era prácticamente imposible. Habían piscinas, carros en la calle afuera. Pero se evaluó y se le pidió al puesto comando que evaluara armar una línea de monitor o lo que sea por el sitio al lado y no se le informó y ahí no sabemos qué pasó, pero no se armó. Bueno, finalmente, de hecho cuando el 83 ya terminó de trabajar y se iba, hubo que esperar por lo menos 15 minutos que los carros se corrieran para poder sacar el 83 acá, porque acá afuera no eran solo estos carros, había más carros acá afuera entre los que venían a llenar, etcétera. Está el CJ4, el CJ2, CJ1, entonces realmente afuera era mucho la cantidad de carros que había. Bueno, acá está la imagen para mostrarle la posible propagación que hubo, la explosión que rompió la pandereta y lo que acá en un momento se prendió, que se controló rápidamente. Sí, para que se hagan una idea, eso fue una explosión que reventó hacia el lado del lado derecho del galpón, que voló la bandereta y efectivamente por la sola radiación prendió el galpón derecho. Fue casual que en la imagen siguiente el carro, dada la posición en la que estaba, pudo mover rápidamente la escala y apagar hacia allá. Ahí se nota de hecho que hay harto fuego fuera del galpón y fue la radiación que no fue menor. Seguramente los líquidos que fueron esparcidos o desconozco. O sea, es decir, se hubiese descuidado y podríamos haber tirado una propagación al galpón del lado sin ningún problema. Pasando a lo que fue el trabajo, como ya cerrando un poco el trabajo de la unidad 83, se trabajó como torre de agua. Nos quisimos enfocar en eso porque, bueno, finalmente después también hubo trabajo interior, pero eso ya era rematar puntos calientes. Es muy importante la coordinación del OAC, que en este caso estaba M8 y 8.2 abajo, evaluando las diferentes zonas del incendio, el operador que estuvo 08 primero y después estuvo Mauricio, y la persona que está en el monitor arriba, porque todos tienen diferentes visiones, están en diferentes lugares, pueden ver diferentes cosas, y también es importante que el operador tenga una buena comunicación con la persona que está en el monitor, porque al estar ya tanto rato en esta emergencia uno tiende a ponerse, a buscar posiciones más cómodas, de repente puede pasar las patas por los palillos y el operador ya está mucho rato trabajando, tal vez se le va a olvidar avisar cada vez, te voy a retraer, te voy a mover, entonces es importante que los tres tengan una comunicación súper fluida, estén súper atentos. En este caso puntual, yo y Gonzalo fuimos los que estuvimos la mayoría del rato en la escala y trabajó en ángulo positivo, trabajó en ángulo negativo, entonces uno también como bombero en la punta busca posiciones más cómodas. También algo que posteriormente se hizo es que no necesariamente tal vez tiene que haber un bombero en la punta, también tenemos el control que puede controlar el monitor, puede estar el bombero en la base de la torre que está controlando la escala, y puede haber otro bombero que puede estar en el techo del carro o en algún otro lugar que le entregue otra visión, manejando el monitor de agua. Eso es importante. Bueno, el abastecimiento, como ya lo comentamos, y también un detalle que se usó la totalidad de los ERAs y todos los cilindros de repuesto. Para considerar algo también, que actualmente el reemplazo para la comandancia del 81 es, o sea, del 82 del 81, fue también un acierto más allá de la escala, también que tuviéramos esta mayor disponibilidad mientras no tengamos el 82. Finalmente el 83 volvió Z8 a la 1:35, había sido despachado a la 8:15 más o menos. Fue una emergencia bastante larga, llegó un grupo de apoyo también. Y a conclusiones generales. Dame un segundo, Chris, cortito.
Ay, perdón. Sí, quiero destacar un poco lo que dice Cristóbal respecto a la coordinación o a cooperador monitor de agua. Fue un análisis que hicimos posteriormente del llamado, en el que claramente no siempre es necesario estar en la punta, estar control remoto disponible para algunos efectos. La posición de la escala fue cambiando muchas veces durante el llamado, dado que el ángulo que permitía el monitor de repente era limitado, entonces era más fácil mover la escala que intentar mover el monitor un poco más, y eso permitía un trabajo mucho más efectivo. Es súper importante que si bien el que estaba arriba, en este caso que éramos nosotros, estaba en un momento Cristóbal manejando el monitor, y yo atrás de él, con la cámara termal y la radio, informando de la situación hacia abajo, y entre medio teníamos además el operador de la escala. Entonces era mucha información que corría, se podría decir, y es súper bueno que siempre la información hacia el operador sea desde el OAC informado, quizás por lo que estaban viendo desde arriba, pero que el vínculo operador-monitor de agua no se pierda nunca, porque efectivamente ya después podía haber pasado que retrayeran la escala o que la movieran y sin informar hacia adelante, y se puede generar un accidente. Y lo otro que, bueno, que está en la diapositiva siguiente, es quizás la posibilidad de un soporte para poner la cámara termal, porque en un momento ya entre el monitor que estábamos afirmados, que la cámara termal, la radio, etcétera, era bien complejo. Dale, Bueno, Cris, con las conclusiones nuevas. las conclusiones, ya se comentó bastante, el velar siempre por posicionar el carro de la mejor forma, lo que ya hemos comentado nosotros, asegurarse de tener un buen abastecimiento antes de levantar la torre. No vamos a levantar la torre, tirar los 2000 litros y quedarnos ahí esperando. Siempre, mejor decirlo, si vamos camino al incendio, con el 83, preguntar, ¿vamos a usarlo como torre de agua? ¿Va a usarlo como acceso en clave 1-2? Pedir inmediatamente un carro que abastezca al 83. Hay un procedimiento que es letra muerta, pero se supone que cada vez que el 83 sale un llamado donde hay fuego, la central tiene que despachar un aljibe exclusivamente para el 83. La posibilidad de, no sé, esto es un poco más complejo, pero es instalar un soporte o algo, también porque y la comunicación del OAC con los oficiales y con el operador. Eso, no sé si Gonzalo Sí, quiere comentar. no, básicamente, como resumen final, el carro, para todos los que lo cuestionan en el cuerpo, fue el único carro, efectivamente, como dijo el capitán, que estuvo constantemente trabajando. Yo en un momento miré hacia atrás, es decir, de la reja perimetral hacia afuera, y había un muro de bomberos mirando la emergencia, pero nadie pudiendo hacer mucho. El único carro que estuvo trabajando dentro fue el 83, el 53 o el 102 que entraron en algún momento. Finalmente no, más estorbaron que pueda hacer otra cosa, y la Armada después de hecho fue desde fuera. Entonces fue un súper buen trabajo para el 83. Quizás no el mejor por la posición en la que quedó, pero finalmente, como dijimos al principio, circunstancialmente finalmente terminó teniendo varios factores buenos. El personal octava se mantuvo siempre cerca de su carro, y eso nos generó también conflictos, porque había bomberos dando vueltas por todos lados por sacar fotos. Algo que sí destacar, que creo que viene al final como información extra, es que cuando llegó la compañía de rescate despachada como el carro de rescate con incendio estructural, o sea, industrial en este caso, que todos querían llegar a tirar agua, y finalmente el equipo RIT se conformó mucho tiempo después. Dada la cantidad de explosiones que podía haber habido, pudo haber perfectamente habido un bombero herido, quizás tratando de abrir un acceso, tratando de abrir algo, y el equipo RIT no estaba. De hecho, hubo un bombero que terminó lesionado en una ambulancia y no se sabía. Entonces, es súper importante, primero que todo, no olvidarse de que hay un OVAC, quien controla quién ingresa, quién sale de una estructura o quién entra y sale de una emergencia. No necesariamente tiene que haber un oficial de seguridad para eso, ¿ya? Segundo, claramente velar cada uno por su propia seguridad y no acercarse a algo que puede ser un riesgo. Pero en este caso, el RIT, que menos mal no tuvo que trabajar, se conformó mucho tiempo después.
Básicamente eso, parte del cierre por mi parte, capitán. Bueno, hay unas fotos que siguen, Sí, que es más que nada para graficar. Capitán, sí, eso, lo último cortito, mostrar esta última foto aclarando ciertas dudas. Acá está uno de los monitores piso, en un momento hubo dos, pero estuvieron ahí, yo no vi que se usaran mucho. Acá el trabajo que se hizo interior, había muchos de estos barriles azules, no sé si se alcanza a ver que este está como inflado, había muchos así, todos con 80 grados, 90 grados. Se trabajó con espuma en el interior con dos armadas. Este era más o menos el escenario al interior, productos químicos. Para el mono que preguntó, así, por eso era muy difícil sacar al 83 de adentro, porque habían camiones de aljibe, los carros del cuerpo, camionetas de comandancia, etc. Y eso sería todo por mi parte. ¿Podéis volver a las conclusiones, porfa? Para comentar muy corto, voy a dejarle al resto que opinen o hagan preguntas, porque claramente algunos que no fueron pueden tener preguntas. El primer punto, el velar por la posición del carro en la mejor ubicación, lo conversamos al final, ahí cuando nos reunimos los de la octava después del llamado. Y como bien lo dijeron los dos, hay un tema circunstancial de los primeros minutos y de lo que ocurre. Obviamente siempre puede haber algo más importante. Espera un poquito. Estoy ocupado. Entonces, pero cuando se pueda mejorar, se mejoró. De hecho, pasado mucho rato, hay que ser sincero también, por un tema lo mismo que mencionaron de los movimientos de los carros, todo, y donde estaba, la foto aérea es como media, no mentirosa, porque no es mentirosa, es lo que se ve, pero en la realidad era mucho más complicado porque era de noche, porque había un toldo que te dejaba mucho más amplio todo, pero te molestaba porque estaba a media altura. Ya, de hecho, el 102, el X81, lo pasó a llevar 2 o 3 veces. Cuando entró en ese movimiento desesperado que hicieron ahí, no desconozco el motivo, al principio. Entonces, si podemos, como bien dice, me gusta ver el segundo punto mucho, el no levantar la escala si no se tiene abastecimiento, también tiene una razón de darse esos minutos hasta no tener abastecimiento de posicionar bien la escala. Si vamos, levantar la escala y poner el monitor son 2 minutos, ya entre las patas, entre todo el tema. Entonces, es rápido. Entonces, de repente es bueno darnos unos minutos antes de que nos llegue el agua y evaluar bien. Ahora, el lugar era muy complicado para espacio, para el 83, para demás carros, ¿ya? Yo creo que al final fue un pseudo acierto sacar casi todos los carros y que quedara solo el 83 y el 53 en la entrada y el resto de todos los carros afuera. No era necesario más carros adentro, a no ser que eso se evaluaba, lo que dijeron en un momento, que era tirar un carro para atrás. Ahí voy a Espérate, que compartir te la saliste. foto general que se ve el 53, los carros afuera y el 83. Ese, más o menos, esa foto que Claro, ahí se ve el 53 y solo el carro. Vuelve a las conclusiones, por favor, que estaba viendo que iba justo en orden. Please. Ahí está. Ya. Ya, ahí los 2 puntos, espérate que me salen. El tema de abastecer en paralelo directo a la escala, sí, es el óptimo, pero es cuando, lo que recuerden que lo que manda eso es la carga calórica, ¿ya? Entonces, con una sola línea, consideren que pueden tirar hasta 2.000 litros y con 2 líneas 70 hasta 4.000. Va a ser definición de los que, del OVAC o de lo que, y también de los recursos que tengamos, que si va a haber un solo carro para este incendio abasteciendo el 83 sin abastecimiento no tiene ni sentido ni una ni dos, así que pongan una en realidad o dos es irrelevante, ¿ya? Pero sí, para que lo tengan presente, es bueno que tengan ese dato. El 83 se puede abastecer con una línea, tenemos los equipos para eso, pero considerar un máximo de 2.000 litros por minuto y con 2 líneas un máximo de 4.000. Idealmente, si vamos a tener un buen abastecimiento, que sea con 2 líneas siempre. El del tema del soporte tiene altas complejidades mayores, pero sí se puede ver. Me acuerdo que el año pasado se comentó. Pero... Capitán, lo pusimos porque en general, como al estar trabajando en la escala, como la cámara queda colgando, normalmente es casi como un tercer pie, entre comillas, porque cuando sí, que se mueve la escala, a ver que no se trae los... queda colgando entre medio de los... Sí, hay que ver ahí bien que se puede hacer algo que sea sencillo y que no interrumpa tampoco el escala. Y lo que no veo acá, y que creo que, bueno, lo comentaba un poco en la reunión, pero también creo que se les pasó, porque yo sé que lo saben, es un poco 2 cosas que creo que son rescatables. Una, la preocupación posterior al llamado del tema de limpieza de uniforme y los equipos. Lo importante y muy relevante de limpiar nuestros uniformes y nuestros equipos después de la emergencia,
se hizo en este caso. Y lo otro, y lo destaco enormemente porque creo que es bueno decirlo, aunque lo veo en casi todos los llamados. El personal de la octava se mantuvo de forma muy disciplinada atrás del carro. Ya se instruyó eso y se mantuvo ahí. Y siempre atenta y dispuesta a los trabajos. Como bien dijo, si no me equivoco, Gonzalo, había de repente mucha gente, después se controló, pero al principio mucha gente dando vueltas, muchos bomberos por autónomo al lado de la puerta, pero haciendo nada, cero, estaban mirando el fuego. Entonces, incluso con autónomo con puesto, pero sin máscara. Entonces, esa es innecesario, no por un tema de contaminación incluso hacia los pulmones, sino que efectivamente, como bien lo comentó Gonzalo hace un buen rato, ahí hay líquidos y los líquidos se pueden encender. Pueden estar esos bomberos chapoteando el líquido. De hecho, la instrucción que después se dio, no sé si la recuerdan, es nadie pasa, a los bomberos de la octava, nadie pasa de la cabina del 83. Ese es el límite máximo. Todos para atrás. Y tanto los bomberos atrás y los que estábamos a cargo nos mantuvimos al costado del 83 prácticamente en general hasta que ya bajó el fuego y pudimos entrar a trabajar. Pero rescato eso porque es importante y hace la diferencia. A mí, de hecho, me hacen notar lo bueno de otras compañías, otros mandos, lo bueno de la disciplina de la octava, y eso tiene que mantenerse. Ya estos llamados particulares no se trabaja mucho al principio, son pocos los que trabajan, 2, 3, cuando trabajamos con el 83 me refiero, o incluso con monitor de piso. Y después viene un trabajo arduo, más cansador, que es el ir a remover y todo el cuento. Pero esos varios minutos de que hay, no sé, eran 7, 8 bomberos, y que solo trabajaban 2 o 3, hay que tener paciencia y se va a venir a trabajar igual después. Y eso es lo que ocurrió. Así que eso, no sé si alguien más tiene preguntas para Cristóbal o Gonzalo con respecto al llamado, sino para ir cerrando ya el tema. Al parecer no. Ya, no habiendo más preguntas, los felicito, Cris y Gonzalo. De verdad creo que, bueno, muy buenas las imágenes, creo que eso ayuda mucho también a cuantificar y a ver bien qué es lo que ocurrió. Como bien dijo uno de los dos, como octava creo que misión cumplida bien, siempre van a haber mejores detalles que cosas que mejorar, eso es innegable, pero creo que acá fueron menores, ¿ya? Y eso es bueno. Y como capitán les digo, creo que bien contento con respecto a eso. Como cuerpo, no me cabe la menor duda de que todo lo que dijeron con respecto al abastecimiento se sabe. De hecho, en la reunión final del llamado fue comentado y fue comentado también la poca colaboración de varios bomberos de compañías que a lo mejor no estaban en misión de abastecimiento como tal y que no ayudaban a las compañías que estaban abasteciendo, pero que esos bomberos no estaban haciendo nada. Y miraban cómo venían estas 27 tiras. Nos guste o no nos guste, esté bien o esté mal esas 27 tiras, inherente a eso, si están armando porque hay una instrucción de 27 tiras y hay 4 bomberos tirándola y hay otros 6 mirando, ese tema lo comentaron algunos capitanes. Yo no lo vi porque yo estaba con el 83, pero comentaron y me parece que se está perdiendo en algunos casos. Yo sé que en la octava no, porque siempre colaboran, pero para que sepan ese tipo de informaciones, que puede ser que se esté perdiendo un poco el tema colaborativo en la compañía y eso le afecta mucho al cuerpo, ¿ya? Gonzalo mencionó, no, o Cristóbal, no recuerdo bien, el tema de un X12, un bombero que sufrió ahí, se cansó, se fatigó, y no fue bien informado, los mandos y todo. Entonces es importante ese tema. Como bien dijo Gonzalo, se creó el RIT un poco tarde. Efectivamente, yo desconozco el momento que se creó, pero no fue al principio, no fue cuando llegó el 21. Y el 21, para que sepan, no llegó como carro rescate, llegó como carro de agua para abastecer y todo el cuento. Y terminaron haciendo 2 RIT por la cantidad de bomberos que habían y por la naturaleza de la emergencia, ¿ya? Pero sí, efectivamente, fue harto tiempo después. Yo no sé cuál fue el primer carro que llegó de rescate o para hacer esa labor, lo desconozco. Eso, señores, como no hay más preguntas, Gonzalo, Cristóbal, de verdad los felicito. Esta presentación mándenmela porque la vamos a subir a la carpeta de capacitación para que quede disponible. Voy a tratar de ver si puedo aprovechar de poner algunas fotos extra que me manden. Y el video de la academia me lo va a mandar Cristóbal y lo vamos a subir ahí a YouTube para que lo puedan ver y lo vamos a reenviar a la compañía porque obviamente los 8 que estamos acá por lo menos, 7 no pudieron participar porque están trabajando todavía en remover porque era Diógenes al parecer el dueño de la casa, aunque tiene mucho material, pero ya está controlado. Así que eso, muchas gracias a todos, que estén bien, buen domingo, cuídense. Te pido, Cris. Yo tengo una pregunta que no es de la academia.
Sí, dígame. Tengo una pregunta que no es de la academia, que en relación a algo que comentaron recién del dron, que me imagino que no alcanzó a operar por la hora, la cantidad de tiempo que tiene disponible para hablar, pero ¿esas imágenes son solamente para el operador del dron o pueden ser compartidas Sí. a través de No, internet o algo? el dron, Cristóbal les puede dar más detalle porque es operador y todo, pero a grandes rasgos el dron es un dron que tiene una cámara térmica y una cámara normal, bien buena. Tiene, si no me equivoco, 3 baterías con autonomía cada una de por lo menos unos 20 minutos. Ahí, Chris, después corrígeme. Y tiene, si no me equivoco, en el mismo CJ, no sé, está el cargador rápido, entonces podría tener una autonomía bastante larga. Pero eso lo ve el operador en su control, pero del control puede sacar un cable y lo conecta normalmente al CJ4, que tiene una pantalla más grande. Pero cuando compartieron la imagen con nosotros, que fueron como 5 minutos, se tiene que acercar el operador y mostrarme el celular, por decirlo así, o la pantalla, desconozco qué tipo de pantalla usa. Chica, o sea, me muestra, a mí lo que hizo Seba Valenzuela, que va porque además es octava, entonces cacha cómo funciona esta cuestión y lo bueno que es. Entonces el gallo se me acerca con el control y me muestra, capitán, mira, acá hay más fuego, ya, y ahí decidimos tirarle agua a esa zona. Pero después pues, se tuvo que ir, no sé si la llamaron al puesto comando, los conozco, pero él llegó con la intención, pero también eso fue bastante tiempo después de iniciado el incendio, de que llegamos. ¿Ya? Ya, pero la ahí, pregunta si es, ¿no queréis se puede comentar hacer un como poco más. un streaming así como de la cámara termal? ¿Eso no es como Claro. parte de lo que está implementado? Creo que no. Chris, corrige, confirma porfa esa información. Puede, Amplíala. de que se puede hacer, pero es un poco más complejo, no es tan inmediata, como igual se laguea un poco la imagen, pero sí, efectivamente, como dice el capitán, el dron tiene su batería más 4 baterías de reemplazo que duran más o menos 25 a 30 minutos, dependiendo de las condiciones, y efectivamente en el CJ4 con el cargador, con el generador, la idea de tener 5 baterías es justamente que sea como batería infinita, de que pueda siempre rotar por lo menos por unas 4 horas entre las baterías que tiene y lo que se deberían alcanzar a cargar las siguientes. Y también efectivamente se puede conectar con cable, hay un cable HDMI de 20 metros que se puede conectar a cualquier tele, que en este caso generalmente se hace en el CJ4 por un tema de... Pero no se ha estudiado esto como... Se ha compartido, sí, por YouTube. Creo que una vez se grabó la entrega premio en el campo de entrenamiento y se compartió por YouTube como prueba, pero no se tiene como para hacerlo en los llamados. Gracias, O Chris. sea, por el fenómeno para compartir en definitiva para la octava, que estuviésemos teniendo esa información como dato adicional para la operación del operador de torre y para el bombero que está en la punta. Para eso requerimos que el operador lleve el control hacia nosotros o nosotros vayamos caminando con radio al puesto mando donde estén y estemos mirando y estemos instruyendo. Pero obviamente, yo creo que lo mejor, por un tema de experiencia, creo que, por ejemplo, en su caso en particular, que Sebastián se acercó con el control, entonces tener la visión real desde el suelo más la del control es ideal. Cuando uno se aleja del lugar y está solo viendo el dron, la imagen del dron es aérea y es muy buena, pero igual no es real. No es real de operación, me refiero. Entonces, ahí es que podría haberse alguna forma de transmitir efectivamente, desconozco ahí, Chris, cacha harto más que yo, cómo transmitir eso, a lo mejor a un tablet que tengamos del 83 y que se pueda, sin estar dependiendo de que la persona venga con el control, a lo mejor transmitirlo para uno estar mirándolo, lo mismo que están mirando ellos. Hay que estudiarlo, creo que es bien bueno. O compremos un dron, no sé. Bueno, no sé si Eso era alguien todo. alguna pregunta. Eso, ya que estén bien, gracias por toda la asistencia. Como les dije, se va a subir la presentación, un par de fotos y el video para que esté disponible para todos y lo vamos a mandar a la compañía. Gracias nuevamente, Gonzalo y Cris. Los felicito, harto dato, harta información y súper buenas las fotos que se consiguieron post incendio que nos revela la realidad del tema. Yo no la había visto y realmente no sé si algunos lo aprecian, pero para los que estuvimos ahí, versus cómo quedó, es impactante el tema de la explosión lateral y hacia arriba, nada que decir, fue bien impresionante las varias explosiones. Que estén muy bien. Keith, te pido que si a los que quieran, yo me voy a conectar, pero si los que quieran quedarse un buen rato, si podéis dejar cortar en la grabación, pero